Hermanos, yo quiero aprovechar el tiempo lo más que pueda en esta mañana y tengo un contenido que nos va a llevar a recorrer por la Biblia, así que agilicen y flojen los dedos para que busquen en sus Biblias, porque vamos a ver muchos textos. El pastor decía muy claramente que a la luz de la serie de Hechos, capítulo 2, donde hay una serie de características de la iglesia, características que fueron diseñadas por Dios y para las cuales Cristo murió para que la iglesia viviera así. Una de esas características es la comunión, la coinonía. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes en otros sermones sobre la importancia de poner esa coinonía, esa comunión en práctica, desde el punto de vista de tenernos pendientes los unos a los otros. Hay demandas en las Escrituras sobre lo que es el asistirnos mutuamente. Como ya habrán descubierto, es un tema que a mí personalmente me apasiona bastante y pues espero no cansarles tanto sobre este asunto. Pero hoy yo quiero darle una nota sobre cómo motivarnos a realmente poner en práctica esa parte de la comunión cristiana, que es el tener y el desarrollar poner en práctica la generosidad y la caridad. Y Dios nos motiva para eso. Ustedes recuerdan que en Hechos capítulo 2 los hermanos tuvieron un espíritu de comunión que llegó al nivel de que ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común y compartían sus bienes. Hermanos, Dios tiene promesas. Dios tiene promesas para motivarnos a vivir de esta manera, que compite, una forma que compite mucho con nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra codicia. Y el título del mensaje de hoy es Las promesas y recompensas de Dios para el alma generosa. Las promesas y recompensas de Dios para el alma generosa. Y yo lo he dividido en diferentes puntos. Número 1, ¿de qué no se trata el tema? ¿De qué es lo que no pensamos hablar? No confundirle con este tema. Número 2, las evidencias de la fe, la caridad como la evidencia de la fe. Número 3, el llamado y la demanda al despojo, a la caridad y a la liberalidad en las Escrituras. Y por último, las recompensas y promesas de Dios para el alma generosa. Como le dije, vamos a ver muchos textos, así que prepárense para hojear sus Biblias. Hermano, ¿de qué no se trata este mensaje? Y es bueno aclarar esto. Estamos hablando de las recompensas y promesas de Dios para el alma generosa. No estamos hablando de salvación por obras aquí. Creo que todos estamos claros de que Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un don de Dios, incluso la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 3:28 nos dice claramente, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que nadie me acuse de que estoy enseñando salvación por obras al hablar de recompensas de Dios para el alma generosa. De hecho, yo le estoy hablando aquí a cristianos, no a personas no creyentes. Y si son no creyentes, si de algo les sirve este mensaje para que analicen y vean la importancia que tiene en la vida cristiana, si algún día reconsideran dar ese paso, el vivir dentro del contexto de un espíritu caritativo, bondadoso y amoroso hacia el prójimo. Tampoco, hermanos, se trata de promover lo que muchos hoy están promoviendo y que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es una herejía que están enseñando muchos predicadores, en la que nos dicen que invirtamos nuestro dinero en el reino y que Dios nos hará ricos, en pocas palabras.
Y hay muchas personas que han caído en ese engaño, abrazado esa falsa promesa y han quemado el barco, como dicen, han dado todo y se han quedado en el aire, porque su motivación es una motivación incorrecta e impropia. Darle a Dios para yo hacerme más rico, para tener más, para vivir más prósperamente. Ese no es el propósito de las Escrituras. Así que tampoco pretendo que se confunda lo que vamos a hablar ahora con ese tema. Tampoco, hermanos, se trata de incentivar a que nos olvidemos de nuestro deber de atender nuestras responsabilidades, de suplir a nuestros queridos familiares, sobre todo nuestros familiares directos, madre, padre, hijos, esposas. No queremos enseñar que descuidemos esos deberes con la excusa de despojarnos para Dios. Así que quería aclarar esto antes de empezar, sobre todo porque esta prédica yo pienso luego también subirla a internet, a YouTube, y que no haya ningún tipo de mala interpretación con relación a lo que queremos transmitir aquí. Ni salvación por obras, ni evangelio de la prosperidad, ni descuido de su responsabilidad para con los suyos directos. El Señor es muy claro cuando dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que Marcos 7:11 nos dice algo de eso cuando el Señor abordó a los judíos y los acusó porque ellos eran tan piadosos que sus bienes a veces ni honraban a sus padres y decían: mira, es corbán, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Esto es una irresponsabilidad. Es una gran irresponsabilidad de un creyente tomar los recursos que Dios le dio, de cuidar las responsabilidades para con su familia, de sostenerla, con la excusa de supuestamente invertir en el reino. Así que, hermanos, librémonos de esa senda de error y espero no confundirle ni transmitirle nunca este mensaje a través de estas palabras. Hermanos, vamos a hablar de la importancia de la caridad. Eso toca nuestros bolsillos, eso toca nuestros intereses. Vamos a hablar de las promesas de vivir así. Y tenemos que hacer un reconocimiento humilde, hermanos. Realmente tenemos que reconocer que ante este tema del dar y del despojo de nuestros bienes para compartir con el necesitado, se levantan en nuestra carne muchas objeciones, muchos pretextos que sin ser bíblicos terminan apagando nuestro interés, el interés que debería producir este asunto en los cristianos. Más que alejarnos, debería producir interés, pero un profundo interés, hermanos. No porque yo lo digo, sino porque las mismas palabras de Cristo citadas por Pablo en Hechos 20:35 nos dicen que más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros generalmente citamos esa frase como una frase célebre, hasta bonita, y no realmente como lo que es, como la bendita e inerrante palabra de Dios, que en este texto encierra una de las más excelentes motivaciones para mí, una de las más excelentes motivaciones de Dios para incentivarnos al privilegio, no a la carga, no al deber difícil y molestoso, al privilegio de ayudar y de compartir. Tristemente, hermanos, si nosotros somos honestos y sinceros con este asunto, en el fondo, realmente nosotros no creemos que es un privilegio eso. Sin embargo, cuando Jerusalén mandó la ofrenda a Macedonia, mandó la ofrenda de Jerusalén, en 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 al 4, acompáñenme allí, por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículos 3 al 4, dice Pablo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. Le rogaron los hermanos a Pablo. ¿Cómo que le rogaron?
Usted dirá, pero ¿y por qué Pablo se puso en una posición de que tuvieran que rogarle? Él no debió dejar que ellos ofrendaran. Es que esa iglesia era muy pobre, y Pablo no quería cargar a esa iglesia. Sin embargo, esos hermanos entendían la promesa de la bienaventuranza, que es dar más que recibir. Y esos hermanos, oigan, fue el Espíritu Santo que reveló eso, le rogaron a Pablo, y el Espíritu Santo utiliza esta palabra, nos permitió que tuviéramos esta palabra traducida, que les concediera el privilegio de participar de este servicio para los santos. Amados hermanos, ojalá que a partir de hoy empecemos a ver el privilegio de compartir con el necesitado como eso mismo, como un verdadero privilegio. A veces uno se siente privilegiado de conocer ciertas personas, de vivir en cierto lugar, de trabajar en ciertos sitios. Generalmente esas cosas nos dan un beneficio, pero aparentemente como que es contradictorio. Un privilegio que me resten, que reduzca, que quite de lo mío para otro, es un privilegio, hermano. Y lo dice el Dios de los cielos, el Señor que dice que sea Él veraz y todo hombre mentiroso. Así que, habiendo aclarado qué no quiero decir con este texto, con este tema y este mensaje, y habiendo explicado la importancia de ver como un privilegio el dar, yo quiero pasar a mi próximo punto: el llamado a la caridad y al despojo. El llamado a la caridad y el despojo. Miren, en la Escritura este tema se trata de una manera básica, completa, pero con muchos textos, abundan las enseñanzas de esto. Y es importante tratar esto antes de entrar en las promesas, hermanos, porque tenemos que ser realistas. Hay una demanda, tenemos que entender, el Señor no nos oculta nunca las demandas, incluso el riesgo, el peligro. Qué bueno es el Señor, hermano, que no nos vende una idea por otra. Qué fiel, qué bueno nuestro Dios. Y nos dice, esto es lo que yo demando de ti. Pero te dice, si tú lo haces, tú vas a ver lo bendito que es el obedecerme, lo bienaventurado que será para ti. Entonces vamos a ver un poco sobre lo que es el llamado, la demanda al despojo y la caridad. Para eso vamos a Lucas capítulo 3, versículo 20. Del 2:10, Lucas 3, del 10 al 11. Ahí vemos a Juan el Bautista bautizando, y la gente se le acerca, y compungidos ya con el mensaje de Juan el Bautista, que le dice, miren, generación de víboras, ¿quién nos enseñó hoy de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista ve a la gente que se le acerca y le pregunta, entonces, ¿qué haremos? ¿Y qué haremos, Juan? ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Y Juan le responde claramente, los frutos de un cristiano, los frutos dignos de arrepentimiento, es el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tenga que comer, haga lo mismo con el que padece hambre. Así que, empezando el ministerio del Señor, ya Juan el Bautista nos aclara y nos habla sobre cuáles son las verdaderas demandas del creyente, como sus primeros frutos, el dar, el compartir con el otro. Pero hay otro texto que está en Lucas capítulo 14, 33, que es uno de los textos que más carga la conciencia del creyente cuando se pone a eso. Incluso surgen a veces muchos argumentos y excusas o alternativas para suavizar un poco la demanda. Y es este texto del llamado a renunciar a todo lo que poseemos. El Señor nos habla de una parábola, sobre aquel hombre que empieza a construir una edificación y no consideró terminarla, no midió bien y se quedó por la mitad. También nos habla de aquellos que fueron a la guerra también y no fueron preparados. Y termina la parábola diciendo la enseñanza de ella. Repito, eso está en Lucas capítulo 14, del 28 al 33. Esa parábola termina diciendo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, eso está claro. Cuidémonos, hermanos, de querer atar cabos sueltos en la Biblia.
Cuando en la Biblia vemos algunos textos que son medio pesados y que el Espíritu Santo los reveló así, de una vez empezamos a hacer aclaraciones. Mira, tú sabes, hay que tener el balance, hay que tener este cuidado. De hecho, más adelante le voy a mencionar algo sobre este texto, cuando el Señor nos dice que renunciemos a todo lo que poseemos, que el que renuncie a todo lo que posee, el que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Como algunos han querido con otra parábola que todavía es mucho más demandante, querer balancear este texto para decirnos, mira, Dios realmente, ahí dice eso, pero no es que tenemos que despojarnos de todo. Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre eso. Les pido, hermano, que por favor quédense con la palabra bienaventurado y privilegio. No se choquen, no se bloqueen con el tema de darle el despojo, que hay que darlo todo. No se bloqueen, hermano. La Escritura, Dios es muy sabio. Dios no quiere el mal de nadie aquí. Y yo le voy a explicar por qué. Otro caso que tenemos en la Escritura, de que nos muestran de que hay una demanda a la liberalidad y al despojo, es el caso de la viuda. Aquella viuda que dio todo lo que tenía, todo su sustento. En Marcos capítulo 12, 44, dice, porque todos han echado de lo que les sobra. El Señor estaba ahí en el arca de la ofrenda, viendo a estos hombres, algunos tocando trompeta, otros haciendo muestra de su esplendidez al ofrendar. Y viene esta señora, viuda, pobrecita, con lo único que le quedaba, y ofrenda eso. Todos han echado de los que les sobra, dice el Señor. Todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Eso lo dice ahí, ¿no? Eso lo puso el Espíritu Santo. Y eso nos recuerda el caso de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan cuando fue el profeta Elías? El Señor le dijo, ve allá donde una viuda, que ya yo le dije a ella que te sustente. Cuando él va donde la viuda, se encuentra con la viuda y su hijo, y lo que le quedaba a la viuda, cuando Elías se le acerca y le dice que necesitaba algo de comer, la viuda le dice, mira, a nosotros nada más nos queda esta poca de harina y aceite, y lo pensaba preparar para comérnoslo, mi hijo y yo, y esperar el momento de morirnos, porque ya eso es lo único que nos queda, y después de ahí no tenemos más nada de esperar la muerte. Óigame, yo no sé ustedes, pero usted llegar a un sitio y encontrarse con un cuadro así, que el único chin que le queda era ya el último bocado, y después de ahí ya consciente de que no había más comida, y usted decirle, mira, pero dame la mitad, dame un chin de eso. Qué insensibilidad, El profeta, aún cuando ella le dijo eso, le dijo, no tengas temor, ve, prepara, haz como tú has dicho, pero hazme a mí primero, oiga esto, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después prepara para ti y para tu hijo. Y fue Dios que lo mandó a eso. ¿Qué hizo la viuda? Hizo eso mismo. Y usted sabe cómo termina esa porción, en el versículo 16 de Ezequiel, de Primera de Reyes 17. Y la harina de la tinaja no faltó, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, o sea, se redujo conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Otro caso que vemos en las Escrituras es el de Zaqueo. Zaqueo, ese hombre rico, que estaba en una mata encaramado cuando el Señor iba pasando. Y el Señor le dijo, desciende que yo voy a pasar a tu casa. Zaqueo se apea, y para mí ese texto a mí realmente me impresiona mucho, porque toca varias partes del mensaje que voy a tratar. Toca la importancia del deber de despojarnos de lo que Dios nos da para compartir con otros para esa necesidad. Y también nos habla de algo muy importante, de la evidencia de la fe. ¿Cómo se evidencia nuestra fe cuando somos así? La caridad y la liberalidad es una evidencia de la fe. Fíjense lo que hizo Zaqueo, hermano, y le pido atención. Yo estoy tratando de agilizar lo más que puedo porque me falta una buena porción del mensaje. Lucas 19, 8 al 9. Entonces Zaqueo, cuando el Señor llegó a la casa y entró, puesto en pie, dijo al Señor, oigan bien, no a los hombres. Zaqueo hizo ese compromiso. Lo que iba a hacer Zaqueo ahora, se lo estaba diciendo al Señor.
Cuando usted se compromete con el Señor, usted no puede echar para atrás. Y Zaqueo le dijo al Señor: he aquí, Señor, versículo 8, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. 4 veces, mejor dicho, cuadruplicado. Hermanos, ¿saben cuál fue la respuesta del Señor a esa reacción piadosa de ese recién convertido? Porque Zaqueo, es claro que hay una obra de conversión en ese hombre, hubo una transformación. Dice el Señor en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Es una muestra de que el Espíritu Santo muere en un corazón cuando se manifiesta en esa vida que dice haber creído en Cristo, esa actitud hacia el despojo y al compartir con los necesitados. El Señor Jesucristo, acabado Zaqueo de decir que daba sus bienes a los pobres y que daba cuadruplicado a aquel que defraudó, la primera palabra que salieron del Señor fue: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Y miren, hermanos, ese es el texto que algunos usan. Una vez yo oí un predicador que, tratando este tema de renunciar a todo lo que posee, digo: hermanos, esto no significa que hay que dejarlo todo. Y es cierto, hermano, eso no significa que usted va a andar como San Agustín por ahí sin ropa y se va a despojar de todo, se va a olvidar del mundo y ya, no. Pero el que no renuncia a todo lo que posee no nos puede dar la idea de que no es todo, de que es un chin que hay que dar. Ahí hay una idea encerrada, clara, de que hay un costo bien alto en lo que tiene que ver a la demanda de Dios que tenemos que pagar sobre el compartir nuestro bien y nuestros recursos. Y el texto que usó ese predicador fue precisamente el caso de Zaqueo. Digo, míralo ahí. Zaqueo es una muestra de que no hay que darlo todo. Él dio la mitad. O sea, él no lo dio todo, dio la mitad. Y él dio la mitad, hermano. Pero si vamos a sacar ese principio de ese texto, saquemos nosotros. Fue la mitad. Fue la mitad que dio. ¿Cuántos de nosotros damos una tercera parte? Un chin más del diezmo. Déjeme decirle que el diezmo para algunos es un alivio. Suerte. Porque la realidad es que la demanda en la Biblia no es el diezmo. En el Nuevo Testamento no es el diezmo. Cada uno aparte, según haya prosperado, dice Pablo. Y cada uno dé como propuso su corazón. ¿Usted sabe por qué el diezmo no es la medida? Porque hay gente en las iglesias que el diezmo no le hace mella a los bolsillos. Hay gente que sacar el diezmo, eso ni cosquilla le hace. Cada uno dé como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Entonces, en el caso de Zaqueo, no vemos el principio de que no hay que darlo todo, sencillamente, es verdad, él no lo dio todo. Porque ¿sabe lo que hizo Zaqueo? La mitad de todo lo que tenía lo dio a los pobres. Pero espérese ahí, sáqueme el otro principio. Entonces dijo que le iba a dar cuadruplicado a todo el que defraudó. Si nosotros nos pusiéramos a analizar todo el dinero que a veces nosotros no ha podido entrar, quizás de una manera no tan clara, no tan... sobre todo el comerciante que tiene esa tentación, sobre todo si es cristiano, y consideráramos esa realidad, entonces la demanda es mucho mayor. Lo más lógico hubiese sido que Zaqueo dijera: bueno, déjame primero coger y devolver a quien yo defraudé, porque si doy la mitad de los bienes cuando viene a ver, no le voy a poder pagar a los otros y voy a coger prestado, tal vez me quede con tan menos. Sin embargo, Zaqueo ni siquiera pensó eso. Lo primero que pensó fue en el pobre. Y dijo al otro: a lo que defraudé se lo voy a devolver 4 veces. Así que no tomemos el caso de Zaqueo
como un alivio para suavizar, o un medio para suavizar la demanda de despojarlo y renunciarlo a todo. Porque si a eso vamos, hermanos, yo creo que ninguno de nosotros, y lo digo también humildemente, yo no he llegado, creo que no he llegado ahí, de despojarme de los bienes, de la mitad y dárselo a los pobres, que hermanos, vamos a ser honestos, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo Zaqueo, y eso fue, y esa es la demanda. Y el Señor nos ayude, principalmente yo que estoy hablando. Así que está claro que en las Escrituras hay ejemplos de cuál es la demanda, pero una de las que más me llama la atención es la del joven rico. El joven rico, señores. ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Después que le dijo, Señor, yo he guardado todos los mandamientos, yo lo he guardado desde mi juventud. El Señor dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Algunos dicen, otra vez suavizando la demanda, esa fue realmente una forma de Dios tratar directamente, con un caso particular, con el corazón del joven rico. Dios no trata con todo el mundo igual, es cierto. Y por eso fue que a él particularmente le demandó eso, porque era codicioso. De hecho, era codicioso y posiblemente sus ganancias no fueron ganancias honestas, porque el Señor, cuando le dijo los mandamientos saben, en ese listado le incluyó uno que no aparece en el decálogo, que dice no defraudes. Pero ese es parte del espíritu de la ley, y no es que no está en el decálogo, está encerrado en la ley moral. No defraude, que fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, al que yo he defraudado, le voy a devolver. El Señor al joven rico le demandó lo que Zaqueo hizo sin que le demandara. Compartió con los pobres sus bienes y devolvió al que defraudó. El joven rico, ante esa demanda de Cristo, se va triste porque no estuvo dispuesto a hacer eso. Algunos dicen, eso fue a joven rico. Ajá. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. No lo voy a leer entero. En el versículo 21 el Señor le dice al joven rico, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. El hombre, como saben, se fue triste y se retiró. El Señor trata de explicarle a los discípulos lo que pasó ahí y le saca una moraleja diciéndole que muy difícilmente entra un rico al reino de los cielos, y le habla de la demanda, del costo del discipulado de seguir al Señor. Pedro, en el versículo 28, le dice al Señor, luego de Cristo enseñarle, mostrarle la enseñanza de ese pasaje, de ese caso con el joven rico. Oigan lo que le dice Pedro, para aquellos que dicen que eso fue para el joven rico, la demanda de dejarlo todo. Dice Pedro, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Era para el joven rico la demanda, nada más, de dejarlo todo. Era un caso particular para el joven rico, no, mi hermano. Los apóstoles también recibieron esa demanda y entendieron ese mensaje, y ellos lo dejaron todo por el Señor. Así que ese llamado es para todos nosotros, todos los cristianos, no para ciertos cristianos en específico. Habiendo entonces explicado esto, voy a pasar a mi próximo punto: la liberalidad y la caridad como evidencia de la fe. La liberalidad y la caridad como evidencia de la fe. Y para eso les pido que volvamos a Lucas 19, versículo 9, y ya lo expliqué, pero es el caso de Zaqueo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la reacción del Señor cuando Zaqueo hizo lo que hizo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Evidentemente este hombre se convirtió. Evidentemente este hombre entendió el mensaje de salvación. Ese mensaje que Juan el Bautista le transmitió a aquellos que le preguntaron qué haremos, y le dijo, despójate de lo que tienes. Tienes una túnica, comparte con el que no tiene, y comparte tu comida también. Entendió el mensaje de renunciar a todo lo que poseemos. Comprendió claramente
que la demanda de Jesucristo era plena y total. Y Cristo, que conoce los corazones y que lo vino a salvar a él, precisamente para que hoy quedase ese registro aquí y aprendiésemos de eso, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ha venido. La salvación no llega a un hombre sin el bulto del despojo y en la disposición a la caridad y la liberalidad, en amor, en una muestra de amor hacia el prójimo. No viene la salvación sin ese paquete. Y un texto que para mí también es bastante demandante y quiero compartírselo, es Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17, si me pueden acompañar. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, estamos hablando, recuerden, de la evidencia de la fe. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3, 16 al 17. Ese texto. Primera de Juan 3, 16 al 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, está claro ahí. ¿Puso Cristo su vida por nosotros? ¿Realmente la puso? La puso. Ese texto dice, así también, de esa manera, igualmente, nosotros debemos poner la vida por el hermano. Eso lo reveló el Espíritu Santo ahí. Pero el que tiene bienes de este mundo, sigue ese texto, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire, cante todo lo que usted quiere, venga a la iglesia todas las veces que usted quiere, predique el evangelio todas las veces que usted quiere, a todo el que usted quiere, levante la mano en la adoración, vuele casi aquí adentro. Pero si usted es una persona que realmente cuando le toca hacer lo que le corresponde, cuando es un necesitado, pudiendo, y a veces no pudiendo, porque la viuda de Sarepta dejó de comer para darle a Elías, a pesar de que lo único que le quedaba era ya para esperar la muerte. Hermano, mire, yo le digo con la autoridad de la palabra, pero con mucho amor, pero con la autoridad de la palabra, si en verdad en usted eso es algo normal y frecuente, si usted no se duele por lo necesitado, revísese, porque posiblemente el amor de Dios no muera en su corazón. Y no significa que posiblemente usted ni sea cristiano. Oiga lo que le estoy diciendo, yo no soy el Espíritu Santo, ni quiero a nadie decirle que no estoy pasando juicio sobre nadie. Le estoy diciendo que si usted en su vida práctica como cristiano no exhibe esos frutos, el amor de Dios no muere en su corazón. Si alguno viene a mí y no aborrece, oiga esto, a su padre, madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas, no es que odiemos a nuestro Padre, no es de eso que está hablando. Es de no darle un lugar más valioso a él, a todas esas relaciones especiales por encima de Dios. Pero dice, si no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, si tú eres de los que siempre jalan para su lado, que a la hora de pensar en tomar una decisión caritativa, piensa primero en lo tuyo. Si lo primero que viene a tu mente es, espérate, revísate. Porque tú puedes pensar, aún sin poder, en la necesidad del otro y sentir el dolor, aún tú sabiendo que no puede, y sin poder Dios te va a bendecir. Pero que el primer pensamiento que se levante en tu mente y sentimiento sea, wow, qué pena, oye, mi hermano está en una situación de necesidad, caramba, Señor, ¿y qué voy a hacer ahora, Padre? Ayúdame, yo no tengo, Señor. Dice Pablo en Corintios, pero lo primero en todo esto es la voluntad dispuesta, dice, porque primero es la voluntad dispuesta, no según lo que uno no tiene, sino según lo que uno tiene. Dios sabe que si tú puedes. Pero primero, esto es tan profundo que acuérdense que Zaqueo le dijo al Señor, fue al Señor, es primero darse al Señor. Y cuando vemos la necesidad,
que tengamos ese corazón sensible. No empezar de una vez a considerar nuestro bolsillo, si nos va a quedar menos, y si le doy, y todas esas pericias que hace uno como para justificar en ayudar. No, amado hermano, pídale a Dios que usted tenga un corazón como el de Zaqueo, pero pídale que lo tenga como el de Cristo, que era uno que se compadecía continuamente de los demás. Pídale eso. Y usted quiere saber si realmente es importante este asunto, que en el día del juicio, cuando Dios aparte las ovejas de las cabras y ponga uno a la derecha y a la izquierda, ¿usted cree que en aquel día el tema va a ser, déjame ver, ¿cuántos fueron que creyeron? ¿Tú creíste en Cristo? ¿Tú no creíste en Cristo? ¿Ustedes creen que ese va a ser el tema en el juicio? No, ya de hecho, cuando el juicio empiece, ya el Señor sabe quiénes fueron los que creyeron, a la derecha y a la izquierda. Ahora, ustedes saben que Dios es un Dios justo, y Dios le va a demostrar al mundo que eso es que Él puso a la derecha fueron hombres y mujeres en lo que la obra del Espíritu Santo certificaron en vida que realmente ellos habían sido justificados. Y la manera en que Dios va a demostrar eso en el juicio va a ser evidenciando las obras de caridad que hicieron esas personas. ¿Usted sabe qué va a pasar en aquel día? El Señor le va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan, mis hijos, hereden este reino. Señores, wow, ¿y qué cosa tan extraordinaria fue que esta gente hicieron? No todos sabemos que Cristo los salvó, pero bueno, pues seguro le va a decir: vengan, porque ustedes creyeron. Ustedes saben qué es lo que se va a tratar en ese augusto tribunal, el tema de la caridad. Venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. El gran tema de ese día, hermanos, va a ser el amor al prójimo, porque el amor a Dios ya fue demostrado. Él los separó, ellos los amaron a Él porque Él los amó primero. Pero Dios dice que la ley se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, ahí están separados los que amaron al Señor, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo demostraron? Con obras de amor y misericordia hacia el prójimo, mientras estuvieron aquí profesando la fe de Jesucristo. Yo aclaré que este tema no trata de la salvación por obras. Así que, hermano, antes de ustedes juzgar este texto, de ponernos a evaluar que este texto habla de salvación por obras, como me pasó a mí con alguien una vez que publiqué algo de esto, de Jonathan Edwards, que tiene un libro muy bueno sobre la caridad, y me dijo: ¿cómo? ¿Por eso es salvación por obra? Yo no sé por qué nosotros de una vez, Jonathan Edwards explica algo sobre este texto diciendo que vamos a ser evaluados sobre la base de nuestras acciones, y sabiendo nosotros que Jonathan Edwards fue un hombre que creía en la soberanía de Dios, en la elección incondicional, en la doctrina de la gracia. Desde que nos tocan ese tema, hasta Jonathan Edwards lo cuestionamos. Pero es peor, hermano, cuestionamos las Escrituras. Cuestionamos las Escrituras. Y en vez de nosotros ponernos a buscar excusas y decir: cuidado que usted enseñando salvación por obra, mira, hermano, mejor revisa más bien. Revisa más bien si tú haces las obras que deben certificar tu salvación. En vez de estar tomando como excusa que estamos enseñando salvación por obra, para entonces sacarte un chin, sacarle el cuerpo a este tema, mejor revisa si tus obras hablan de la salvación que Cristo te dio a ti, y no de que estamos enseñando salvación por obra. Inmediatamente se levantan objeciones, dudas, inquietudes, obstáculos al tema,
se levantan algunas objeciones y hay gente que dice, bueno, pero entonces, ¿y si me quedo sin nada? Yo me pongo a dar y me quedo sin nada. Muchos se van a aprovechar, seguramente. Desde que sepan que tú eres un tipo dadivoso, vas a tener todos los amigos del mundo y todo el mundo va a buscarte. Se van a aprovechar. O entonces, algunos dicen, entonces tengo que dejar a mis hijos pasar hambre. Tú me estás diciendo a mí que me despoje y tengo que dejar a mi gente pasar hambre para darle a otro. Yo creo que yo aclaré al principio del mensaje que no se trata de ninguna de esas cosas. De ninguna. Y yo, mire hermano, yo entiendo muy bien esas objeciones. Yo entiendo bien esas objeciones. Porque yo vengo de un contexto cristiano, donde yo pensaba así. Y no son malas las motivaciones. Hay que tener cuidado a la hora de juzgar las motivaciones y esas objeciones. Son prudencia, o sea, la gente dice, bueno, es que tengo que cuidar, no puedo descuidar a mi gente. Además, si me pongo a dándole a todo el mundo, cuando viene a ver lo que estoy haciendo, le daño a la gente. De hecho, hay unos libros por ahí que están tirando, que ya andan por ahí, se están enseñando en algunos púlpitos, de que uno que se llama cuando ayudar puede hacer daño. Oigan eso. Eso se está enseñando en algunas iglesias. Y otro libro que se llama Ayuda Tóxica. Óyeme, tan duro que es nuestro corazón para dar y nos están incentivando a que sigamos reteniendo. ¿Cómo que ayudar puede hacer daño? ¿Y dónde hemos visto eso en las Escrituras? Ni siquiera los textos de Timoteo que hablan sobre el tema de ayudar a la ayuda que verdad lo son. Y el texto de Tesalonicenses, de que no trabaje y que no coma, no hacen ninguna insinuación de que le estamos haciendo un daño cuando se le ayuda a alguien. Más bien habla de la consecuencia de no hacer las cosas como son y de cuidar la disponibilidad de los recursos de la iglesia. A la viuda que en verdad lo son, no se le ayuda. ¿Por qué? Que la que no lo son. Porque hay otras que en verdad lo son y no hay suficientes recursos en la iglesia. Ese es el tema. El que no trabaje, que no coma. Ahí no dice no ayude al que no trabaje. Ahí dice, ese va a sufrir la consecuencia. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios nos manda a ayudar a nuestros enemigos. Dios dice que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que nuestro Padre Celestial es misericordioso con los malos y con los ingratos. Porque el hermanito es irresponsable, que no le gusta como que no le gusta mucho trabajo, que coja lucha y que pase hambre. Pero ven acá. Eso fue lo que Cristo hizo contigo. Eso fue lo que hizo conmigo. Y Él sabía que tú ibas a ser infiel a Él, aún a pesar de haber dado ni más ni menos que su propia vida por ti. Y nosotros con una suavidad y un sentido de justicia más grande que el de Dios, pero esto hay que tener mucho cuidado. Y agarramos de dos textos y hacemos toda una estructura de fundamento para la mayordomía de la iglesia. Cuando las Escrituras abundan en textos que nos dicen que la realidad es que el hacerle bien a gente que no se lo merece y que no te lo van a agradecer, uno, amontona agua de fuego sobre su cabeza. Dos, Dios dice mismo en su palabra romana que su bondad nos guía al arrepentimiento. Amén. A los impíos su bondad los guía al arrepentimiento. Amén. ¿Cuánto más un cristiano? ¿Y tú quieres ver si es un cristiano? Salmo 130. Oh Dios, si tú mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón. ¿Para que lo siga incentivando? ¿Para que siga pecando? No, Señor, no lo perdone, que le puede hacer daño a esa gente. Tanto bien le puede mover a ser ligero y seguir aprovechándose de tu gracia. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Y cuando la ofrenda llegó a Jerusalén de Macedonia, la reacción de los hermanos no fue, wow, ya no está resolviendo, vamos a recortar. Dice, porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que abunda en acciones de gracias a Dios, porque glorifican a Dios por la experiencia de esta administración. Hermanos, el ayudar a otros glorificará el nombre de Dios. Aunque no lo reconozcan, aunque se estén aprovechando, hermanos, aún la ira del hombre le lavará. Y esa gente tendrá que dar cuenta a Dios. De los 10 leprosos que el Señor sanó, solo uno se devolvió. Y el Señor no sabía que los otros 9 no se iban a devolver. Señores, vamos a ser más claros con la Escritura y más objetivos. Y dejemos al mundo la lógica deductiva, dejemos al mundo basar sus criterios de asistencia y de ayuda a la idiosincrasia y a la cultura, pero a nosotros, a la ley y al testimonio,
a la palabra de Dios, que nos manda a arriesgarnos por el otro. Y dejemos de estar poniendo tantas cosas para acomodar y mantener nuestra zona de confort y no poner en las manos lo que Dios nos dio para tener que compartir con el que padece necesidad, aún aquellos que no se lo merecen, que se aprovechan. 5,000 alimentados. Después estaban buscando al Señor para seguir comiendo, no porque estaban escuchando la palabra. Y el Señor se lo dijo: ustedes me buscan a mí, no por la palabra que oíste, sino porque se saciaste de los panes y los peces. Y el Señor no sabía que esa gente que él iba a alimentar iban a ser unos aprovechadores. Hermanos, déjenle eso a Dios, haga el bien, que ese bien va a ser o el medio para que ellos entiendan la bondad y la misericordia de Dios a través de ti, que está dispuesto a amarlo y hacerle bien, aunque no se lo merezcan, aunque son unos aprovechadores, aunque son unos vagos, como tú lo fuiste con la gracia de Jesucristo por todos los años que tú viviste sin Él. Y eso le hace ver el amor de Dios prácticamente, de una manera clara. Amén. ¿Qué tantas excusas nosotros nos inventamos para ayudar al necesitado? Yo me leí esos dos libros, uno de los libros, cuando ayudar hace daño, yo me quedé pasmado. Ese libro no es un solo texto que tenga que ver específicamente con esa teología. Te agarra Colosenses, que habla acerca del control de Dios, de la creación. Y de ahí te saca toda una teología sobre la prudencia y el cuidado de ayudar a la gente. Increíble. Es como el muchachito que le preguntaron acerca del mono. Y él empezó a hablar. El mono es un animal mamífero. Y le gusta el guineo. El guineo. Y el muchachito terminó hablando del guineo. No, hermanos. Las escrituras son muy claras con relación a este deber. Yo no quise entenderme en esto, pero miren, ustedes saben una cosa, yo entiendo esas objeciones, les decía, yo viví en ese contexto. Y esas objeciones, lamentablemente, ustedes saben por qué se levantan en muchas iglesias. Porque los hermanos de esas iglesias saben que como sus líderes y sus ministerios no tienen una visión holística integral de que deben ministrar no solamente espiritual, sino materialmente a las ovejas, los hermanos tienen que tener su barrilito, su ahorrito, porque saben que el día que le llegue el descalabre, van a meter la mano como es, no lo van a ayudar como es, y tampoco se quieren exponer porque inmediatamente viene esa retaíla de entrevista y de investigadera. El hermano, espérate, hay que ver si no le hacemos daño cuando lo vamos a ayudar. Vamos a investigar, vamos a ver si tiene algunos familiares que le pueden ayudar. Otro error antibíblico de mandar a los hermanos a uno de los inconversos primero, los familiares inconversos, para que lo ayuden, por el texto de la viuda en Timoteo, que no es eso que enseña. Pero bueno, yo quiero después, luego, que hablemos un poco. Yo voy a preparar un mensaje, si el pastor me permite, para que hablemos un poco sobre eso de cuando ayudar puede hacer daño. Oli, ¿qué tiempo le queda? ¿Por cuánto tiempo vaya? Bien. Así que, hermanos, habiendo aclarado esto y habiendo explicado lo de las objeciones, yo voy a pasar a nuestro último encabezado: las promesas de Dios para el alma generosa. Y créanme que ahí los textos en la Escritura abundan. Hay promesas tanto para los creyentes de manera individual, como los hay también para las iglesias, para el pueblo de Dios de manera colectiva. Nosotros vemos textos como el Salmo 41:1, que nos dice como creyentes: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Amén. Oiga, hermano, qué cosa más grande. Si usted no tiene para ayudar al pobre, pero usted piensa en él, para Dios eso es demasiado, eso es tan importante. Por eso primero revisa, hermano, si tu disposición hacia el necesitado. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Hermanos, ¿cuántos días malos no tenemos en la vida? ¿Y cuántas veces a veces pensamos que realmente, como que esta desgracia de vida, yo nunca voy a salir de ella?
Dios tiene situaciones de prueba para que nosotros, como la tuvo con Job y con muchos grandes hombres de Dios. Pero hermano, el Señor dice que aquellos, y lo digo sin temor porque lo dice la Escritura, que piensan en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. ¿En qué día malo? Estamos hablando de un contexto de necesidad, de dificultad. Pues cuando a ti te toque, Dios se va a encargar de hacer lo mismo que tú hiciste, porque los pensamientos de Dios para contigo son pensamientos de paz y no de mal. Y así mismo Dios piensa de nosotros, porque si nosotros debemos hacer a los demás como nosotros queremos que nos hagan a nosotros, Dios mismo también quiere que nosotros tengamos un corazón como el de Él, y que nosotros tratemos también a los demás como Él nos trata a nosotros. Y Él dice que el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Dios te promete liberación, hermano, en las dificultades. Si tú eres una mujer, un hombre, que piensas en el necesitado. Proverbios 19:17, otra promesa. A Jehová presta el que da al pobre. Oiga, señores, Dios es el dueño del oro y la palabra. A cualquiera le gustaría hacer negociaciones con gentes solventes. Los mejores negocios se hacen con gente que tú sabes que van a responder. ¿Quién no quisiera tener una relación así con Dios? Un Dios que es el dueño del oro y la plata, que tiene mucho más de lo que tú te imaginas y que no lo podemos imaginar, para suplirte tus necesidades. Pero Él te dice, cuando tú le das al pobre, tú lo que estás es prestándome a mí. Negocia conmigo. Esto no es evangelio de la prosperidad, esto es Biblia. Esto es palabra de Dios. Así que lo siento por algunos que obvian este texto. Es increíble. Agarramos textos que están claros en la Escritura y lo estigmatizamos. Eso es evangelio de la prosperidad. ¿Qué evangelio de la prosperidad? Ese es el Proverbio 19:7. Vamos a ser más serios. Hechos capítulo 2, los hermanos repartieron todo lo que tenían. Eso es comunismo. ¿Qué comunismo? Eso es palabra de Dios. Eso es el Espíritu Santo obrando en la iglesia, mostrando al mundo el amor y la coinonía económica entre los hermanos, las relaciones económicas transformadas. Eso es socialismo, ten mucho cuidado. ¿Y a quién le estaré? ¿A ti o a la palabra de Dios? Hermanos, dispongámonos a creer la palabra. Seamos fieles a la palabra. No le tengamos temor a las circunstancias, a lo que la gente piensa, a la lógica, a las ideas. Hermanos, despojémonos de todos esos prejuicios. A Jehová presta el que da al pobre. Y oigan lo que va a pasar, oigan qué promesa es esta, Señor. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Amén. Saque esos 200 pesos, hombre, que tú querías ir para comprarte, o la mujer, el cintillo, la chancletita, o los hombres polochecitos, o quizás tú querías invitar a la novia, a la esposa a comerte una pizza. Saque esos 200 pesos y dale a ese hermano que está pasando un trabajo, muchacho. Olvídate que el Señor eso lo va a ver y te va a bendecir. No te preocupes, déjale eso al Señor. Echa tu pan sobre las aguas, como dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Y después de muchos días lo volverá ya. ¿Cuáles días? Como te toque a ti también. Reparte a 7 a un 8, dice Eclesiastés. Reparte a 7 a un 8. Y el Señor te lo volverá a pagar. ¿Tú crees eso? Bueno, pues vas a tener muchas oportunidades de poner en práctica a partir de hoy. Vamos a tener muchas oportunidades de ponerlo en práctica. Sabemos que mucha gente se aprovechan. Hay gente que le gustan estos mensajes, sobre todo cuando están apretados económicamente. A eso yo le digo, cuídate de no abusar de la gracia de Dios a través de los hermanos de la iglesia. No lo hagas. No lo hagas. Que aunque haya la disposición de meterte la mano y de ayudar, no abuses del dinero del pueblo de Dios. Porque eso Dios lo da para proveer a lo verdaderamente necesitado. Dios te libre de querer robarle a Dios lo que le corresponde a otro. Proverbio 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. ¿Ustedes no han visto gente que tú sabes que no tienen,
y encuentran un amigo que le está yendo bien y el hermano acaba de cobrar la quincena y sabe que tiene que hacer la comprita, pero se encuentran con el amigo que está bien planchadito, que le ve que está coloradito, y para que él no vea que tú estás mala, tú lo invitas y que comience una cosa en un restaurante por ahí. Yo te invito, fulano. El que da al rico y oprime al pobre para aumentar sus ganancias, ciertamente se empobrecerá. Se empobrecerá. Tu norte debe ser necesitado. Nosotros debemos ser cazadores de necesidad. Proverbios 28, 27. El que da al pobre, este sí me gusta a mí. El que da al pobre, oigan esto es algo. Si usted tiene duda de si dando se va a quedar con menos, va a quedar pobre por estar repartiendo. El que da al pobre no tendrá pobreza. Gloria a Dios, hermano, oigan lo que dice usted, no tendrá pobreza. Tú tienes miedo, estás asustado, te da cosa el tema. Y la palabra de Dios no te da seguridad y tranquilidad y confianza. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Ustedes se han fijado cuántas promesas de castigo hay al que no piensa en el pobre? ¿Ustedes se han fijado en eso? Hay muchas promesas de castigo y de maldiciones. Es muy posible que muchas de las vidas de nosotros, que vivimos, que no salimos de una, y fue un problema aquí, y fue un problema allá, porque todo gira en torno a nuestro gran yo y nuestras necesidades y nuestros problemas, hasta que no entendamos que debemos salirnos de este cacarón y pensar que de nuestro egoísmo y entender que hay otras realidades a nosotros, que hay otras personas alrededor nuestro, que hay otras personas con necesidad que nos necesitan. Quizás hasta que no hagamos eso, o cuando lo hagamos, empezaremos a ver lo que es un Dios verdaderamente interesado, que lo está, pero vamos a ver en concreto, haciéndonos bien a nosotros en todos los sentidos, espiritual y materialmente. Ya mencioné Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Reparte a 7, a 1, a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Jonathan Edwards, yo solamente lo menciono, escribió un libro que se llamó El deber de la caridad para con los pobres. Fui reformado por un tiempo, bautista reformado por un tiempo, y le agradezco mucho a Dios por todo lo que aprendí dentro de ese contexto. Porque si algo tiene esa denominación es que nos enseña a valorar la suficiencia de las Escrituras y amar las Escrituras. Y creo que hay hombres de Dios muy fieles, que muchos de nosotros les debemos gran parte de lo que somos como creyentes hoy. Pero a mí nunca me hablaron de esta característica de Jonathan Edwards. De Jonathan Edwards conocí, pecadores hermanos de Dios airados, de sus famosas resoluciones, pero de ese corazón desprendido, de ese corazón por el necesitado, de que escribió una obra en la que incluso nos enseña a hacer cosas que muchos nos enseñan ahora a no hacer, como por ejemplo gente que no tienen, que llegaron a su problema económico por causa de sus propios errores. Jonathan Edwards dice, eso no es una excusa, tiene que ayudarlo y te busca texto en la Escritura. Entonces, Jonathan Edwards escribió el libro El deber de la caridad para con los pobres y comenta ese texto de Eclesiastés. Y dice que muchas personas, cuando miran este texto y piensan en la caridad, primero, muchas personas cuando piensan en la caridad dicen, wow, esto es pérdida para mí. Y dicen, no, ese texto es muy claro. Ese texto te dice, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. Y al cabo de días, tú lo vas a recoger de nuevo. Cuando te llegue la misma situación, ese pan va a aparecer, así como tú lo echaste, va a aparecer.
Y las aguas es una analogía a lo que son las multitudes, las personas. En la Escritura se usa las aguas para hablar acerca de personas. La multitud de pobres, los necesitados. Echa tu pan sobre los necesitados, compártelo. Reparte a 7, a un 8, dice él, dice el texto de Salomón. Porque tú no sabrás el día en que vendrá, el día en que vendrá el mal y no podrás hacerlo. Dice Jonathan Edwards, de verdad que es una enseñanza como extraña, rara. Decirte que pierda, que dé de lo tuyo y te quede prácticamente con menos y a veces sin nada. Y entonces son promesas individuales para nosotros como creyentes. Sin embargo, hay promesas para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 15, el Señor le enseñó al pueblo que tenía que atender a la viuda, al extranjero, al huérfano y al hermano que tuviese necesidad, para que así no haya mendigo en medio tuyo. Porque, dice él, Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si tú escuchares este mandamiento. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, oiga lo que le pasa a un pueblo generoso, a una iglesia generosa, a un pueblo de Dios dispuesto a cubrir y a pensar y ayudar a necesitados. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Promesas para el pueblo de Dios, promesas de victoria, promesas de prosperidad, cuando pensamos en el que tiene necesidad. Y esto, hermanos, debe manifestarse en la iglesia. Y una de las promesas que Dios, sobre todo Cristo, dio a sus discípulos para enseñarle la importancia de compartir, es que cuando Pedro le dijo, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, y entonces, ¿se acuerdan? Como joven rico, ¿saben lo que le dijo el Señor? Pedro, de cierto os digo que no hay ninguno, vean esto lo dijo el Salvador, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, hermanos, hermanas, madres, hijos. ¿Quiénes son esos hermanos, hermanas, madres e hijos? La iglesia, los hermanos de la iglesia. Casas, tierras. ¿De quiénes son esas tierras y esas casas? Los hermanos de la iglesia. Comunismo, cristianismo. Cristianismo. Promesas, porque Dios quiere un pueblo en el que nosotros nos sintamos un redil, en el que la lana tuya y la lana mía nos den calor mutuamente en el tiempo del frío. Que nos tengamos pendientes continuamente. Y esa promesa está dada al pueblo de Dios, que tiene que ser el primero en exhibir las glorias del amor de Dios en Jesucristo, al ver que nosotros nos amamos unos a otros. Eso es lo que él dijo. El mundo conocerá que somos sus discípulos cuando vea que nos amamos los unos a los otros. En esta tierra y en el siglo venidero, la vida eterna. En esta tierra bendición y la vida eterna en el siglo venidero. Bendito de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Hermanos, con esto concluimos. Seamos presos y prontos para ayudar a necesitados. Motivemos para que nos alcancen esas promesas del Señor Jesús, que son apoyo poderoso de nuestra fe, como cantábamos hace un rato. Esas promesas de bendición, sabiendo, hermanos, que cuando usted ayuda a una persona, ¿sabe lo que está pasando? Usted está haciéndoselo al mismo Cristo. Con esto cierro Mateo capítulo 10. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, a un cristiano,
por cuanto es justo, cristiano. ¿Usted quiere tener una razón para ayudar a una gente? No se ponga a investigar ni fumado. Primero averigüe si es un hijo de Dios. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Muchachos, perdón, hermanos, ¿cómo vamos a perder nuestra recompensa? Es una recompensa, te van a dar recompensa de justo. No pongas tanta excusa y ayuda a tu hermano, porque cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá su recompensa. De cierto que perderá su recompensa, que tendrá su recompensa. A veces decimos, bueno, es que yo no veo, yo doy, pero yo no veo. Bueno, hermano, a veces hay razones por las cuales nosotros no recibimos. ¿Saben cuál es una de las razones por las cuales no recibimos la recompensa? Porque muchas veces nosotros damos esperando el aplauso de los hombres y ya tenemos nuestra recompensa. No estamos pensando que estamos ministrando a Cristo. Cuando usted ayuda a un hermano pensando que es al mismo Dios que usted está ministrando, usted puede sentarse tranquilo a esperar el retorno con creces de aquel al cual usted le prestó, a Jehová de los ejércitos. Está interesado en darle a usted, porque Él sabe que usted es fiel haciendo con eso que Él le da, ayudando a otros, porque usted comparte con el que padece necesidad. Romanos capítulo 2 Corintios 9 dice que Dios nos prosperará y nos bendecirá si somos fieles para toda liberalidad, para que sigamos dando, para que sigamos proveyendo a otros, para toda buena obra, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Ayuda, el Señor te proveerá, el Señor te va a bendecir. No para que te enriquezca y te conviertas en un egoísta, sino para que sigas ayudando. Porque Dios sabe que en sus manos un cristiano bondadoso y generoso les representa como el más digno de los embajadores de cualquier país en esta tierra. Porque es la manera en que podemos mostrar a Cristo a nosotros a través del amor. El mundo conocerá que somos sus discípulos cuando vean que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, hermano, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, y esperemos con seguridad las bendiciones materiales, pero sobre todo las espirituales de parte de Dios, porque más bienaventurado está en el cielo. Que el Señor le bendiga grandemente y espero que su Espíritu Santo use su palabra para motivarles a reflejar el carácter de Cristo en esta